Hola, hola. Aló, aló. A ver. Aló, aló, aló. ¿Me escuchan bien? ¿Esta vez mejor? Ya, entonces, de este modo. ¿De acuerdo? Perfecto. Bien, sigamos. Repito entonces, en el Perú, cada año cerca de 1.000 personas pierden la vida por suicidio, lo que refleja una realidad alarmante. ¿Mm? A nivel mundial, el suicidio es la segunda causa de muerte entre personas de 15 a 29 años, con un fallecimiento cada 40 segundos. Es impresionante la cantidad de personas que deciden quitarse la vida a nivel mundial, pero no menos impresionante es el hecho de que en nuestro país cerca de 1.000 personas decide quitarse la vida. Son estadísticas, como bien dice el autor, alarmantes, o sea, muy preocupantes. Vamos a ver qué más nos cuenta el autor acerca de esta tasa tan elevada de suicidios. Las principales razones detrás de este problema incluyen la depresión, el acoso escolar, problemas familiares y experiencias traumáticas. ¿Mm? Yo imagino que habrán pensado de inmediato en personas de muy poca edad si hablamos de acoso escolar. Repito, si hablamos de acoso escolar. La sola frase nos sugiere a chicos y chicas que aún se encuentran en las escuelas, en los colegios. Lo que es una lástima porque estamos hablando de personitas muy vulnerables y que emocionalmente son muy frágiles. Pensemos en una persona adulta. Las personas adultas tienen más herramientas emocionales, es decir, cuentan con más recursos de naturaleza afectiva para poder defenderse. Pero si hablamos de personas de muy poca edad, estamos hablando ciertamente de jovencitos y jovencitas con muy pocos recursos emocionales para poder hacerle frente a las situaciones que lastimosamente la vida les plantea. Y uno de esos hechos es, pues, lamentablemente el acoso escolar. El acoso escolar. A ver, sigamos leyendo. Vamos a ver si el autor quiere incidir sobre los jóvenes. Sin embargo, muchos de estos casos pueden prevenirse si se reconoce a tiempo la gravedad de los síntomas emocionales y se busca ayuda profesional. ¿Mm? Uno de los mayores desafíos en esta problemática es la falta de atención temprana. Más de la mitad de las personas con depresión no reconoce su condición ni buscan ayuda. Repito, más de la mitad de las personas con depresión no reconocen su condición ni buscan ayuda. ¿Mm? Mientras que solo el 25% acude a un centro de salud para tratar su malestar. Hola, Cans. Una consulta. ¿Cómo explicas que más de la mitad de estas personas deprimidas no reconozcan su condición? ¿O ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se explica que estando deprimidos uno no entienda esa circunstancia? Nadie. A ver, aquí hay un comentario de parte de Valentina por las alteraciones que la depresión provoca a nuestro cerebro. Mm, ya. Mm, me cuesta corroborar tu comentario, Valentina. Lo que ocurre es que yo no soy biólogo,
y tampoco soy médico. Así es que lo de las alteraciones que la depresión provoca en los cerebros es algo que yo no conozco. ¿Mm? Yo estaba pensando en algo mucho más digerible como explicación, algo que todos podamos reconocer como una explicación razonable de por qué una persona deprimida no reconoce su propia condición. Sin ser demasiado técnicos, ¿cuál sería la posible causa? Mm, a ver, les propongo la siguiente idea. Si empieza a dolerte, exacto, ahora sí, me gusta el comentario de Vania. Normaliza su sentirse mal. ¿Mm? Yadira dice pensamientos negativos a manera de pregunta. A ver, voy a desarrollar un poco más la idea de Vania porque me ha gustado mucho su propuesta. ¿Mm? Insisto, la propuesta de Vania es normaliza sentirse mal. Imaginen que empieza a dolerles la pierna, pero es un dolor leve, muy pequeñito, muy pequeñito. ¿Mm? Y ese dolor que es tan pequeñito no, no acaba de mortificarlos, no acaba de molestarlos. Entonces transcurre todo el día y sin darse cuenta, ese dolor pequeño o leve, pues se va volviendo cada vez más y más una sensación que los acompaña día con día. Pero al cuarto día, ese dolor empieza a incrementar su intensidad, pero no tan fuerte como para que se note, pero ciertamente incrementa. Y así, poco a poco, ese dolor nuevamente se normaliza. Yo pienso como Vania, pienso que en algún momento los sujetos en cuestión, hombres o mujeres, empezaron a experimentar un declive de su estado de ánimo, pero es leve y poco a poco se fue normalizando en sus vidas y ni siquiera se percataron del hecho. ¿M? Y más aún teniendo en cuenta las muchas ocupaciones que tenemos. Entonces, pienso que es razonable imaginar que una explicación por la que las personas deprimidas no reconocen su condición es porque esa circunstancia emocional se les ha normalizado, se les ha vuelto normal. Esa puede ser una buena explicación por la que estas personas, más del 50%, dice, ¿no? No piensan que necesitan ayuda, porque en principio no reconocen esa circunstancia de su depresión. ¿M? Eso en cuanto, repito, a más de la mitad de las personas con depresión. Hablemos del otro porcentaje, mientras que solo el 25% acude a un centro de salud para tratar su malestar. Obviamente, ese 25% ha llegado a un punto en que le ha resultado inevitable buscar ayuda de algún tercero. Asumo que en algún momento habrá intentado enfrentar a solas sus circunstancias, pero no pudiendo hacerlo sola o solo, tuvo que buscar ayuda en alguien más. Tuvo que buscar, repito, ayuda. Y cuando se habla de un centro de salud, obviamente buscó la ayuda de una profesional, de un profesional. Pero definitivamente 25% es poco, es muy poco. ¿M? Apenas una cuarta parte. Continuemos entonces. A ver, aquí hay otro comentario de parte de Gabe. La realidad se altera de algún modo. Tal vez a eso se refirió Valentina cuando habló de las alteraciones en el cerebro, a una realidad alterada, eh, una percepción alterada de la realidad por parte de las personas con depresión. Sí es posible. Mm, A ver, ¿qué más nos cuenta el autor? Esto resalta la importancia de crear conciencia sobre los signos de alerta, como el aislamiento social, la sensación de ser una carga para los demás
y la tristeza profunda. Estas son, como dice el autor, claras señales de alerta y hay que estar muy conscientes de ello, hay que estar muy atentos de ello. Profe, está insinuando entonces que si yo conozco una persona que se aísla poco a poco, que se está apartando cada vez más y más de nosotros, sus compañeros, ¿tendría una buena razón para preocuparme? Claro. ¿M? Esa es una muy buena señal de que estamos ante un sujeto que potencialmente intente hacerse daño. ¿M? También se habla de otras señales, como la sensación de ser una carga para los demás y una tristeza muy intensa o profunda. Detectar estos indicadores puede ser clave para salvar vidas y evitar tragedias irreparables. Obviamente, por tragedias irreparables, el autor se está refiriendo a los suicidios. Para prevenir el suicidio es esencial fomentar el diálogo abierto y brindar apoyo emocional a quienes lo necesiten. Estrategias como escribir un diario, realizar actividades recreativas, reforzar los lazos familiares y acudir a profesionales de la salud mental pueden marcar la diferencia. Además, números de ayuda como el 511-273-8026 ofrecen un recurso vital para quienes sienten que han perdido la esperanza. A propósito, ese número telefónico que se está citando en la parte baja del texto es real. Así es que mucho cuidado con estar llamando en vano, porque es un número auténtico, real. ¿M? Las personas que atienden obviamente ofrecen ayuda a quienes llaman y las personas que llaman obviamente llaman porque desean ser asesoradas, orientadas sobre sus sentimientos tan profundamente depresivos que ya están pensando en la idea de quitarse la vida. ¿M? Repito, números como el que acabo de citar ofrecen un recurso vital para quienes sienten que han perdido la esperanza. Hablar del suicidio sin prejuicios y actuar a tiempo son pasos fundamentales para combatir este grave problema social. Bien, hemos terminado nuestra lectura y como usualmente ocurre con las lecturas con infografía, viene pues acompañada de una imagen que también contiene datos que van a resultarte muy útiles para ampliar tu comprensión del texto, pero también para enfrentar las preguntas de esta ocasión. Entonces, ya saben, tienen en este momento 3 minutos para enfrentar las preguntas del texto uno.
Bien, acabo de recibir las respuestas de Ingrid, pero me parece que las enviaste para todos, Ingrid. Una pregunta, ¿los demás pueden ver las respuestas de Ingrid? Ah, ¿no tienen la opción de enviar mensajes en privado? Tutor, una consulta. ¿Podría habilitar la opción de que los chicos puedan enviar sus mensajes en privado? Sí, dicen ellos que no se les aparece la opción para enviar sus mensajes en privado. A ver, hay quienes dicen que sí aparece, ¿ah? Alejandro dice sí hay, profesor. Saray también dice que sí. Vania dice que no hay. Sebastián dice que no aparece. ¿Todavía no aparece? A ver, que alguien intente enviar un mensaje en privado, solo para confirmar si se puede. Lo siento, Yusel, pero no veo tu mensaje en privado. Lo que veo es lo que acabas de escribir. La frase ya le envié, profe. Profe, hay un icono aparte donde se puede ver los mensajes privados. Lo que pasa es que yo no controlo las funciones del Zoom, las controla un tutor. Y lo que yo tengo en pantalla eh, es lo único que yo tengo disponible para ver. O sea, yo no tengo el mouse, no tengo el tablero, no controlo esas funciones. ¿Se pudo hacer algo? Nada, ¿no? Es una opción que les permite a ellos enviarme un mensaje para que solo uno y yo podamos leerlo y los demás jovencitos no.
A ver, te explico. Eh, Antes, cada estudiante tenía la opción de enviarme sus mensajes en privado. Me explico. Ellos podían enviar sus mensajes para todo el grupo, pero también en ese espacio del chat podían enviar mensajes solo para que yo los pudiera leer. Ya no sus compañeras ni compañeros, solo quien envió y yo. Profe, Zoom se actualizó. ¿Zoom se actualizó? Sí, pero no, no es así. Ni va a funcionar de ese modo, porque yo no te voy a estar llamando pues a cada rato, actívame el nombre tal para ver qué marcó, actívame el nombre tal para ver qué marcó. No tiene sentido trabajar de ese modo. Mira, si no se puede, no hay problema. Más bien déjalo como estaba, con el espacio del chat en el lado derecho. A ver, escuchen atentamente, vamos a trabajar de este modo. Como no se puede enviar en privado, o al menos como antes lo hacíamos, vamos a tener que trabajar de esta forma. Voy a darles un tiempo limitado y luego yo voy a decir las respuestas. Ya no voy a poder revisarles de forma personalizada, lo siento. Solo que voy a tener que decirles las respuestas al final del tiempo que les voy a dar. Ya luego ustedes comparan sus respuestas con las que yo les voy a dictar y después pasamos a las consultas, ¿eh? Pasamos a las preguntas. Entonces, repito, un tiempo general para todos. Les cuento las claves, las comparan con sus claves y de allí pues ya empezamos con las consultas o el debate. Exacto, como en la recuperación. No hay más remedio que hacerlo de esa forma. ¿Ya? Bueno, entonces un minuto más para que terminen de decidir sus claves.
No, no se preocupe, no hay problema. Bien, vamos a continuar entonces. Eh, Ahora me corresponde dictarles las respuestas, las comparan con las suyas. ¿De acuerdo? En la pregunta 1, la respuesta es beso. Repito, 1, beso. En la pregunta 2, la respuesta es dado. Ahora, imagino que han notado que en la pregunta 3 hay dos alternativas idénticas. ¿Se han fijado? La alternativa A y la alternativa C. Hay que corregir la alternativa C. Debe decir incompatible, incompatible, compatible y compatible. Repito, la alternativa C debe decir las dos primeras incompatible y las dos últimas compatible. Bien, y la clave es la alternativa CAS. Pregunta 3, repito, alternativa CAS. En la pregunta 4, la clave es beso. Y en la pregunta 5, la respuesta es dado. 5, repito, dado. Una vez más, solo por si acaso. 1, beso. 2, dado. 3, casa. 4, beso. Y 5, dado. Bien, ahora que acabo de dictarles las claves, empecemos a conversar si tienen alguna consulta. Sí, así es, Diana. En la número 3, las dos primeras son incompatibles y las dos últimas son compatibles. Ah, de veras. Tiene razón. Sí, 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 tiene razón. Lo que pasa es que la número 1 no hay forma de verificarla. Dice cerca de 425.000 personas que sufren de depresión acuden a un centro de salud. Y ese dato, pues, no se puede corroborar. Sí, así es. Mm, Entonces, ¿qué les parece si practicamos una última corrección? En la alternativa dado, colocamos que la última sea incompatible para que no hayan tres respuestas. Repito, dado que la última sea incompatible para quedarnos con la C. Una vez más, repito, la sugerencia es cambiar la alternativa dado, la última letra que sea también incompatible para que la clave sea la alternativa casa. Claro, es solamente un aproximado. Lo que dice Scoob es cierto, es simplemente una cifra aproximada.
Sigo esperando consultas. ¿Ya no hay más consultas? Así es, Cuba. Ah, ¿te refieres al porcentaje? Ay, caramba, tienes razón. Sí, me disculpo. He sacado mala cuenta. La culpa la tengo yo. Discúlpenme, chicos, saqué mala cuenta. Su compañero Cuba tiene razón. Entonces, la respuesta, la respuesta es la alternativa C, pero sin la corrección. La que yo tenía que corregir es la alternativa A, la que se repetía. ¿No es cierto? Una vez más, me disculpo con la clase. Repito, en la alternativa casa, que se mantenga tal cual, y la que había que corregir es la alternativa avión. ¿Mm? Esa hay que corregir. No se preocupe, Cuba, más bien gracias por la aclaración. Usted me acaba de salvar de una clave equivocada. ¿Alguna otra consulta? Sí, Celis. Se mantiene la alternativa casa, pero sin la corrección que les dicté. Y la corrección en realidad es sobre la alternativa avión, porque avión y casa dicen exactamente lo mismo. En vez de corregir la alternativa A, yo me confundí y les dije que corrigieran la C. La C se mantiene y es la alternativa A la que hay que corregir para que no existan dos respuestas, ¿ya? Para que no existan dos claves. Ahora, en cuanto a la alternativa A, mi sugerencia es que cambien la última letra por una I y así no habrían dos respuestas. Y nos quedamos entonces con la alternativa casa. Sí, por el cálculo. Hace un momento, sus compañeros Cuba y Cielo subieron al chat una operación para sacar la cuenta y el resultado es correcto. Si se fijan, basado en esa cifra que en la gráfica que se nos brinda, 1.700.000 personas sufren de depresión. Repito, basados en esa cifra, entonces es correcto el cálculo que ofrece la afirmación número uno. En Perú, cerca de 425.000 personas que sufren de depresión acuden a un centro de salud. Entonces, como son cifras aproximadas, recuerden que en el original, vamos a ver dónde está, se habla de un 25%. Y repito, como son solo cifras aproximadas, entonces se acepta como cerca de 425.000, como un dato válido. De nada, no hay problema. Francesca. Bien, una vez más debo preguntar si tienen alguna duda sobre alguna otra respuesta.
Bien, si no hay dudas entonces, ahora sí ya podemos pasar al texto número 2, ¿de acuerdo? Como lo habíamos acordado, tienen 7 minutos para el texto número 2. 7 minutos y pasados esos 7 minutos, comentamos un poco el texto y luego yo ya les cuento las claves. Ya no envíen sus respuestas, más bien vamos a esperar el tiempo señalado. Yo les cuento las claves y solo después de que les cuente las claves, pasamos recién al debate y a conversar sobre las respuestas. ¿De acuerdo? Entonces, repito, 7 minutos para el texto 2.
2 minutos finales. ¿30 segundos finales?
Y tiempo. Tiempo para el texto número 2. Bien, hablemos un poquito acerca del texto 2A y del texto 2B. Seguramente habrán notado que ambas lecturas polemizan o discuten en torno al impuesto a las bolsas plásticas. La postura del autor del texto A es bastante clara. Considera que este impuesto aplicado sobre las bolsas plásticas no es una forma efectiva para tratar los problemas de la contaminación. No es una fórmula efectiva. Tiene muy buenos motivos a su favor. Empieza, por ejemplo, recordando que cuando se aplica este impuesto, la mayoría de las personas simplemente está dispuesto a pagarlo. Es decir, el impuesto por el uso de bolsa plástica se entiende como una medida disuasiva para los usuarios. Yo no quiero pagar esa suma y como no quiero pagar esa suma, prefiero cambiar de bolsa plástica a otro tipo de bolsa. Digamos que esa es la lógica que más o menos se esperaba que funcionara con la implementación de este impuesto. Pero lastimosamente, dice el autor del texto A, no funciona porque muchas personas que no quieren cambiar sus hábitos están dispuestos a pagar esa suma. No les importa, por lo tanto, pagar algo extra siempre que puedan mantener sus mismas costumbres de uso. Por otra parte, dice el autor del texto A, otro inconveniente de esta medida es que todo el problema se quiere depositar sobre los hombros de los usuarios, cuando en realidad los gobiernos tendrían que enfocarse de un modo distinto sobre la problemática de la contaminación en relación al plástico. No son los usuarios el origen de este problema. Este problema es de naturaleza estructural, es decir, son las industrias, las empresas dedicadas a la producción del plástico la que tendrían que cambiar radicalmente su producto. ¿Qué sentido tiene tratar de cambiar los hábitos del consumidor cuando siguen existiendo fuertes industrias dedicadas a la producción de plástico? Entonces, ese es otro fuerte argumento por parte del autor del texto A. ¿Mm? Y finalmente, dice el autor, se ha querido vendernos la idea de que gracias a todo el dinero que se recauda, justamente por este concepto del impuesto al plástico, todo este dinero que se recauda acabará sirviendo para programas en contra de la contaminación. Pero eso no es tan cierto, dice el autor, porque todo ese dinero que se recauda no necesariamente se usa para esas campañas o esos programas, porque termina perdiéndose en todas esas otras sumas recaudadas en términos de impuesto y al final ya ni siquiera se puede saber con certeza si se usó o no para crear programas en contra de la contaminación, o sea, programas proambientales. No hay, por lo tanto, seguridad sobre si el destino de esa suma recaudada servirá para crear algún mecanismo o procedimiento que nos permita combatir la contaminación ambiental. Por su parte, el texto B sí está a favor de este impuesto. ¿M? Considera que es una medida muy conveniente, muy eficiente para enfrentar la contaminación, para disminuirla significativamente. Según la lógica del autor del texto B, este impuesto desanima a los usuarios a seguir comprando bolsas plásticas, a seguir comprando este tipo de producto. En segundo lugar, sostiene que esta medida crea una conciencia en el público y hace que se incline a favor de usar otro tipo de cosas, ya no bolsas plásticas, sino otro tipo de bolsas de otra naturaleza, bolsas reutilizables, dice el autor.
Y finalmente sostiene que el dinero que se recauda sí sirve realmente para crear programas en favor del medio ambiente, programas de reciclaje, los llama él. ¿M? Todo esto en favor del desarrollo sostenible de nuestro ambiente. Entonces, el autor del texto B está convencido de que apostar por el impuesto a las bolsas plásticas sí son, ¿no? Sí son muy eficientes. Bien, esto apenas como un resumen de ambas lecturas. Ahora sí nos toca saber cómo nos fue con las preguntas. Ya lo saben, voy a dictarles las claves, presten mucha atención, las comparan con sus respuestas y después ya pasamos a debatir o a conversar sobre las respuestas que les he dictado. En la pregunta 6, la respuesta es dado. En la 7, la clave es beso. En la 8, la clave es beso también. En la 9, la respuesta es dado. Y en la número 10, la respuesta es bueno. La respuesta, repito, es bueno. Una vez más, 6 dado, 7 beso, 8 beso, 9 dado y 10 beso. Esas son las respuestas para el texto número 2. Bien, a la espera de sus consultas. A ver, aquí hay una consulta de parte de Max. Profe, en la 7, ¿por qué la respuesta es beso? A ver, pregunta 7, beso. Ah, ya. Ujú. La palabra sólido, como seguramente recuerdas, Max, y para quienes también estén interesados en esta pregunta, se menciona al final del texto A. La oración completa dice así: un cambio ambiental sólido no puede depender de, y aquí está la parte clave, de medidas parciales o de impuestos que no transforman la estructura del problema. Esta parte final, repito, es muy importante para deducir qué sentido adquiere el término sólido. Una vez más, un cambio ambiental sólido no puede depender de medidas parciales o de impuestos que no transforman la estructura del problema. Una consulta. ¿Qué entendemos por medidas parciales? ¿Medidas totales, completas o medidas que únicamente intentan remediar solo una porción del problema? Exacto, medidas incompletas, medidas incompletas. Y luego cuando el autor declara que el cambio ambiental no puede depender de impuestos que no transforman la estructura del problema. Impuestos que no transforman la estructura del problema. ¿A qué se refiere con la estructura del problema? ¿La parte más superficial del problema o la parte más esencial del problema? Yo entiendo que cuando el autor suelta la frase estructura del problema, no se está refiriendo a la parte más superficial, sino a la parte más esencial de un problema. Entonces, si sumas estos dos datos finales, Max, lo de medidas parciales, que claramente hace alusión a medidas incompletas, y a estructuras del problema, que se refiere más bien a lo sustancial o esencial del problema, entonces, ¿qué es lo que necesitamos para lograr un cambio realmente sólido? Medidas completas y además impuestos que sí logren transformar la estructura del problema. En otras palabras,
una medida que sea realmente ambiciosa para